muchos, muchos más.
Ya sabes, ya no. Es que le iba a preguntar a Johanna si ya tenía, pero como ahí estaba la lista, ya pregunté. Y eso me dijo. Y yo, pero ¿cómo es posible ese suceso? Ahora ya sabe, que ahora ya está esperando. Este micrófono, compañeros. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Escuchan, señores? Buenas tardes. Sí, Lick, buenas Buenas tardes. tardes, Liz. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Perdón que estoy teniendo problemas de conexión. ¿Solo me escuchan ahí? Sí, Liz. Sí, se escucha. No Sí, sé. se escucha, Lick. Gracias. Ahí estamos. Bueno, vamos a iniciar entonces. Nos habíamos quedado, ¿se recuerdan el día de ayer en el convenio 95? Es un convenio que estamos analizando que va correlacionado con lo que es el salario, ¿sí? Va relacionado con lo que es el salario. ¿En qué artículo nos habíamos quedado por ahí? A ver, creo que era el En el 6. 5, licenciado. El 6 no, 5. ¿sí? Bueno, señor, si no me dicen ni sí ni no, no sé. En el 5, en el 5, En el 5. Gracias, artículo 5, muy bien. Vámonos al 6, pues, ¿a quién no se aplica el presente convenio? Es decir, le pueden colocar ahí en el artículo 6 inaplicabilidad. ¿Ya? Ahí le pueden colocar inaplicabilidad. Inaplicabilidad. Muy bien, vamos. ¿Alguien que lo tenga por ahí, por favor? Artículo 6. Artículo 6. Vamos con Mari y después vamos con la compañera. Gracias. El artículo 6. Se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario. Muy bien. El 6. No, ese no es el 6. No, permítanme. Estoy viendo un convenio que no es, perdón. Libertad, ahí colóquenle entonces libertad salarial. Estaba viendo otro convenio yo. Sí, estaba viendo yo otro convenio que es el de libertad salarial, que es el 6 que leyó Mari. Debe prohibirse al empleador que limite en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario. ¿Ya? No se debe limitar el derecho al trabajador a que pueda hacer, disponer libremente de su salario, ¿verdad? Eso es un derecho que en este caso lo tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, vámonos al artículo 8. Colóquenle ahí descuentos. Descuentos. ¿Sí? Colóquenle, por favor, descuentos. Luis, ¿lo tiene por ahí? Artículo 8. Los descuentos, inciso 1. Los descuentos de los salarios solamente se deberán permitir de acuerdo con las condiciones y dentro de los límites fijados por la legislación nacional, un contrato colectivo o un
laudo arbitral. Inciso 2. Se deberá indicar a los trabajadores en la forma que la autoridad competente considere más apropiada. Las condiciones, los límites que hayan y los límites, perdón, que hayan de observarse para poder efectuar dichos descuentos. Muy bien. Hay un artículo en el Código de Trabajo que me gustaría que lo ubicáramos que regula los descuentos, ¿sí? Que regula el tema relativo a los descuentos. Ya, vamos a ver aquí. Creo que es el 94, 95, creo que es. 95. Se declaran inembargables, ¿no? Protección adicional, ¿no? Se emite salario de pagar sin Es moneda el segundo de- párrafo, Lick, ¿De cuál, perdone? del 95. Sí. Dice se prohíbe pagar el salario en lugares, ¿no? No, ¿Verdad? el de descuentos. Son inembargables. También. Vamos a ver. Es que había un artículo en el Código de Trabajo. Miren el 60. Primero, miren el 61. El 61. Literal I. 61 literal I del Código de Trabajo. ¿Alguien lo tiene por ahí? Lick. Adelante, por favor. Deducir del salario del trabajador las cuotas ordinarias y extraordinarias que le corresponda pagar a su respectivo sindicato o cooperativa, siempre que lo solicite el propio interesado o la respectiva organización legalmente constituida. En este caso, el sindicato o cooperativa debe de comprobar su personalidad jurídica por una sola vez y realizar tal cobro en talonarios autorizados por la Dirección Administrativa de Trabajo, demostrando al propio tiempo que las cuotas cuyo descuento pida son las autorizadas por sus estatutos o, en el caso de las extraordinarias, por la Asamblea General. Muy bien. Relacionen este, por favor. Y el 99 es. El 99. El 99 del Código de Trabajo regula el tema de las deducciones de salarios por responsabilidades civiles. A veces pasa que el trabajador comete un daño a las herramientas del patrono y bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar esos gastos, tiene que realizar. Pero el artículo 99, Jorge, ayúdeme por favor, regula en el segundo párrafo cómo se debe de hacer esos pagos. Muy bien. Las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por este concepto, por pagos hechos en exceso o por responsabilidades civiles con motivos del trabajo, se deben amortizar hasta su extinción en un mínimo de 5 periodos de pago, excepto cuando el trabajador voluntariamente pague en un plazo más corto. Es entendido que al terminar el contrato, el patrono puede hacer la liquidación definitiva que proceda. Muy bien. Entonces ahí dice las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por este concepto, por pago de hechos en exceso o por responsabilidades civiles, se deben amortizar, ¿sí? Se deben de amortizar hasta su extensión, hasta un mínimo de 5 periodos. O sea, ¿qué significa? Imaginémonos que hay una deuda por parte del trabajador. El patrono no puede y quitarle todo su salario a usted, ¿sí? No puede quitarle todo su salario, sino que en este caso se debe de realizar esos pagos mediante amortizaciones, ¿sí? Mediante amortizaciones. ¿Vamos a ir? Vaya, marquen. Artículo 9, prohibición de descuentos. Ah, bueno, creo que no habíamos leído el 8, bien. No, ¿verdad? Vamos con Neira. Ayúdeme, por favor, artículo 8. Artículo 8, ¿verdad? Sí, artículo 8. Este ya lo leímos, lo vuelvo a leer. Vámonos al artículo 9, entonces.
Ok, perdón. 9. Artículo 9. Se deberá prohibir cualquier descuento de los salarios que se efectúe para garantizar un pago directo o indirecto por un trabajador al empleador, a su representante o a un intermediario cualquiera, tales como los agentes encargados de controlar la mano de obra con objeto de obtener o conservar un empleo. Muy bien. Entonces, aquí vemos que hay prohibiciones para realizar descuentos, ¿verdad? Artículo 10, inembargabilidad. Artículo 10, inembargabilidad. ¿Ya? Miremos pues. 96 y 97 del Código de Trabajo. 96 y 97 del Código de Trabajo. Prohibición de descuentos. Prohibición de descuentos, Luis. Y en el 10, inembargabilidad del salario. Y en el 10, que colocáramos ahí, inembargabilidad del salario. Muy bien, artículo 96 y artículo ¿qué? 97. Vamos pues. Inembargabilidad. Me ayuda, vamos a ver, aquí vamos a llamar a alguien. Elizabeth Paz, artículo 10 del convenio 95. No está. Ok, tomemos nota, Fernanda, por favor. Emily Guerra. Artículo 10. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver que el salario es inembargable. Tienen que tomar ustedes en cuenta que el salario se puede embargar, va a depender de cuál sea el motivo de embargo. Si es por alimentos, es hasta un 50%. Si no hay alimentos, es hasta un 35%. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque el 96 regula que el 65% es inembargable. ¿Ya? Ahora, si se trata de trabajadores del Estado, pues ahí va a variar, ¿verdad? Ahí va a ir variando. Pero en primera instancia vamos a decir que si no es la obligación de alimentos, hasta un 35%. Si hay alimentos, hasta un 50%. Si hay alimentos y otra obligación, vamos a ir a un 10% más. ¿Sí? Si quieren lo leemos para que nos quede acá bien clarito esto. Fernando Alonso. 95, 96 y 97. Permítame. No se preocupe, dele ahí. Del Código de Trabajo, ¿vale? Sí, por favor. Ok. Ahí. 95. Artículo 96. 95. 96. 96. Ahí, Sí. ok. Artículo 96. Se declaran inembargables los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. Inciso B. El 90% de los salarios mayores de 30 quetzales o más, pero menores de 100 quetzales al mes. Inciso C. El 85% de los salarios de 100 quetzales o más, pero menos de 200 quetzales al mes. Inciso D. El 80% de los salarios de 200 quetzales o más, pero menos de 300 quetzales al mes. Y, inciso E, el 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. 97 creo que le dijo también, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, artículo 97. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior son inembargables toda clase de salarios hasta en un 50% por satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo, tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargo por otras obligaciones, el mandamiento
así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención a quien deban cubrir los salarios de que aún cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado la parte no embargable, al tenor de lo dispuesto en este artículo o en el precedente. Los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos y en ningún caso podrán hacerse efectivos dos embargos simultáneamente, en la proporción indicada en este artículo y en la proporción del citado artículo 96, pues cuando se hubiere cubierto la proporción máxima que indica el artículo citado últimamente, solo podrá embargarse hasta el 10% más para satisfacer las demás obligaciones. ¿Ya vieron? Solo podrá embargarse un 10% más. Gracias, Fernando. Solo podrá embargarse un 10% más. ¿Sí? Si usted se va a la literal T y inicia con el artículo 96, regula, se declaran inembargables los salarios mínimos y los que sin serlo excedan de 300 quetzales o más. Ahí dice el 65%. O sea, ¿cuánto podríamos embargar? Imaginémonos que no hay alimentos, sería hasta un 35%. Ahora, el 97 nos dice que si hay alimentos, puede embargarse hasta un 50%. Ahora, ¿qué sucede si hay una obligación alimentaria o alimenticia y otra obligación de índole civil? Entonces ahí tenemos hasta el 50% de los alimentos y un 10% más en concepto de obligaciones civiles. ¿Sí? Así sería como se distribuiría el tema de la inembargabilidad. Disculpe, licenciada, entonces sería el 60%. Si hay alimentos y otra obligación, sí, hasta. Bueno, Hasta. gracias. Si no hay otra obligación, Alessandra, y solo hay alimentos, ¿hasta cuánto? 30 si hay alimentos, 50%. Hasta. Hasta 50%. Si no hay alimentos, hasta un 35%. ¿Y si hay alimentos y otra obligación? Hasta un 60%. Ahí estamos. Muy bien. Gracias. Sigamos, Choco. Tengo una pregunta. Cuénteme, Fernando. Una pregunta. Usted hablaba sobre los embargos de alimentos que tienen prioridad, pero por ejemplo, si hubiera alguna otra empresa que quisiera embargar, ¿podría el juez otorgar también ese otro embargo aparte del embargo de alimentos o no Sí, puede? usted se refiere que hayan dos demandas por alimentos. Ujú. Ah, bien. No, Ahora mire, pues, una por alimentos y la otra, digamos, de un banco, que es hay muy una aparte, obligación ¿verdad? De civil. alimentos. Hay una obligación Ujú. civil. Entonces, alimentos diríamos hasta un 70% y la obligación civil sería hasta un 10% más. Es Pero si lo que fuera estaba hablando ahorita 60%. anteriormente. Correcto. Ujú. Ah, ya. Ok, gracias, Lick, muy amable. A la orden. Esto es importante, aunque en la práctica, les he de decir, en la práctica el juez no anda viendo porcentajes. El juez, perdón el término, pero lo jode, ¿no? Porque al final dice, pero es que me están quitando todo mi salario. Sí, pero usted tiene que comparecer ante el juez y pedir una reducción de salario, de embargo de salario, porque tampoco es legal. O a veces pasa que, que aparece un hijo de granja y otro de patio, ¿no? Ustedes. Era tremendo el señor y aparece una demanda por ahí. Pero si él no lo conocíamos. No, yo tampoco, dice él, ¿para qué sí? Sí, hay un tercero. Entonces, cuando hay otra demanda, cabe mencionar que aquí debe dividirse el 50%, debería dividirse el 50%. ¿Sí? Licenciado, perdone, buenas tardes. Solo si quiere, vamos en orden. Solo si quiere, porque aquí veo que hay muchas preguntas de compañeros y ahí es donde me parece muy extraño, ¿verdad? En cuanto al embargo Vamos con Minor. Dentro de la opción de los embargos, veo que es muy recurrente que entren oficios y mi pregunta es, cuando un oficio de embargo entra a una empresa como una entidad bancaria, hay algunas personas que dicen que quedan en cola, o sea, se aplica uno y cuando salga ese, pues se aplica el otro y así se ven consecutivamente. Ajá. ¿Existirá alguna medida o alguna orden por parte del organismo judicial para que se aplique esta metodología o solamente si ya está Pues mire, embargado? lo hacen por el tema de
de garantizarle al trabajador su salario. Por eso lo hacen. Pero que tenga un efecto así, digámoslo, como dicen en orden de prelación, la ley no prevé eso. ¿Sí? Ok, La ley no prevé eso. gracias, Lic. Muy bien. ¿Quién le toca por ahí? ¿Quién iba a preguntar? Yo, ¿Nadie? licenciado, pero no puedo levantar la manita. Cuénteme, Ezequiel. Perdone, solo tengo una duda. Ese 50% que usted indica sobre los alimentos también aplica sobre una pensión del IX, que podría ser de algún pensionado. Sí, las pensiones son embargables. Por ejemplo, la ley de clases pasivas nos dice que las pensiones no son embargables salvo prescripciones legales. Y la prescripción legal, pues ahí encontramos los alimentos, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy bien. Vamos ahora con el artículo 12. Artículo número 12. Artículo número 12. ¿Me ayuda, Alessandra, por favor? Claro. Artículo 12. El salario se deberá pagar a intervalos regulares a menos que existan otros arreglos satisfactorios que garanticen el pago del salario a intervalos regulares. Los intervalos a los que el salario debe pagarse se establecerán por la legislación nacional o se fijarán por un contrato colectivo o un laudo arbitral. Numeral 2. Cuando se, cuando se termine el contrato de trabajo, se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos de conformidad con la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral o en defecto de dicha legislación, contrato o laudo dentro de un plazo razonable habida cuenta de los términos del contrato. Muy bien. Entonces vamos a verificar acá, pues. Vamos a verificar acá en el artículo 12. Colóquele, gracias, Alessandra. El 12, colóquele pago de salario por intervalos regulares. Pago de salario por intervalos regulares. ¿Sí? Vamos con Fridel Castillo Alfaro. No está Fernando, tomemos nota. Aquí Gaby estoy, Obregón. pero estoy teniendo problemas de conexión. No sé si me escucha bien ahorita. Ah, bien, le escucho. Estoy con las redes del teléfono, licenciado. Está duro con el tema de la lluvia, va. Si es que me quedé sin luz, entonces con las redes estoy ahorita. Dijo otro compañero en la otra clase, que es que me quedé sin dinero, dijo. Y ahí sí me jodió porque ya no pude hacer nada, yo, ¿verdad? No, es que sí, ahorita por la lluvia hay varios apagones, Lick. Entonces, estoy teniendo problemas ahí con el wifi. Dele, tiene ahí el artículo 12, pero al menos lo importante es que se pronuncie, así estoy. Sobre el convenio 95, Lick. Sí, 12, por favor. Sí. El salario se deberá pagar a intervalos regulares a menos que existan otros arreglos satisfactorios que garanticen el pago del salario en intervalos regulares. Los intervalos a los que el salario deba pagarse se establecerán por la legislación nacional o se fijarán por un contrato colectivo o un laudo arbitral. No sé si sigo con el segundo punto. Siga, por favor, siga. Cuando se termine el contrato de trabajo, se deberá efectuar un ajuste al final de todos los salarios debidos de conformidad con la legislación nacional, un contrato colectivo, un laudo arbitral o en defecto de dicha legislación, contrato o laudo dentro de un plazo razonable, habida cuenta de que los términos, habida cuenta de los términos del contrato. Muy bien, gracias. Artículo 13, colóquenle pago de salario en efectivo. Ya vimos el fundamento del pago en cheque. Ahora aquí está el fundamento del pago del salario en efectivo, pregunta de examen. Fernanda, anotemos esta, por favor. Ahorita le respondo, Luis. Ahorita le respondo. Solo colóquenle ahí pago del salario en efectivo, pregunta de examen. ¿Cuál es el fundamento del pago del salario en efectivo? Que ustedes me pongan convenio 95, ahí estamos. ¿Ya?
Ahí estamos. ¿Ya? Muy bien. Artículo 13, pues. Vamos con el artículo 13. James no. Javier Trejo. Solo le voy a responder la pregunta al compañero aquí. Después me preguntó Gaby. Luis, ¿a qué se refiere un laudo arbitral? Un laudo arbitral es la resolución emitida por un tribunal de arbitraje en un conflicto colectivo de carácter económico. Cuando las partes, es decir, imaginemos una organización sindicalizada, ¿sí? Una organización de trabajadores sindicalizados, hacen llegar al patrono para su negociación en la vía directa. Si llegase a fracasar ese procedimiento, lo que sucede acá es que van a promover el arbitraje, van a promover un conflicto colectivo. Y en ese conflicto colectivo, que es el arbitraje, se va a emitir una sentencia. Y a esa sentencia se le llama laudo arbitral. ¿Ya? A eso se refiere. Pago el salario en efectivo, convenio 95. ¿Qué artículo? Estamos en el 13, Isaías. 13. La compañera Gaby creo que iba a preguntar. Liz, yo te- Perdón, Nick, es que me había dicho, había mencionado mi nombre antes de un compañero. Entonces no Sí, sé sí. si. Es importante que esté presente, ¿verdad? Es importante que esté presente. Vamos con el artículo 13. ¿Me ayuda, Gaby, por favor? Con gusto. Artículo 13. Cuando el pago del salario se haga en efectivo, se deberá efectuar únicamente los días laborables en el lugar de trabajo o en el lugar próximo al mismo, o a menos que la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral disponga otra forma o que otros arreglos conocidos por los trabajadores interesados se consideren más adecuados. ¿Sigo? Sí, por favor. Se deberá prohibir el pago del salario en tabernas u otros establecimientos similares y, cuando ello fuere necesario para prevenir abusos, en las tiendas de venta al por menor y en los centros de distracción, excepto en el caso de personas empleadas en dichos establecimientos. Muy bien. Entonces aquí vamos a verificar. Aquí vamos a verificar el fundamento del pago del salario en efectivo. ¿Ya? Bueno, señores, y esto sería lo más importante del convenio 95. Ya, esto sería lo más importante del convenio 95. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Para el día de mañana, vamos a evaluar lo que es el material de flexibilidad que ya les mandé. Sí, o sea, lo tienen ustedes ahí, completito, clasificación, definiciones y todo, lo pueden empezar a leer. Los convenios de la OIT, ¿sí? Los convenios de la OIT que son los que hemos desarrollado en esta última semana. Mañana va a estar el examen subido ahí a la plataforma, unos 15 minutos antes. Le voy a pedir por favor a Fernanda que me apoye ahí. Y pues que tengan ustedes, recuérdense que el examen tiene una ponderación de 50 puntos. No les voy a pedir fundamentos, ¿sí? No les voy a pedir fundamentos. O si quieren fundamentos. No, lo que pasa es que pues, como no tienen ni los convenios ni los han comprado, ¿sí? Todos les dan control F, ¿verdad? Les dan control F, pero no les voy a pedir, si no les pido que los usen, menos les voy a pedir que se fundamenten, ¿verdad? Por sentido común. Entonces, sí, muchas preguntas que vimos aquí, ya tenemos un parito ahí con Fernanda y otras que hemos ido sacando de a poquito, de a poquito. Entonces, eh, para que lo tomen en cuenta. ¿Sí? El examen tiene una ponderación de 50 puntos. Tiene una ponderación de 50 puntos. Quienes estuvieron con su cámara encendida, quienes ayudaron en la lectura, ¿sí? Ahí iba a entrar Luis, ahí va a entrar Alessandra, para que tomen nota, Fernanda, por favor. Quienes estuvieron presentes aquí, encendieron su cámara, y eso pues también les va a ir sumando puntos, ¿verdad? Si bien es cierto, la asistencia tiene una ponderación de
de 20 puntos. Entonces, sí es importante que usted, yo se lo dije al inicio, ahí está Jorge también, ahí Flor que también enciende su cámara. ¿Se acuerdan que les dije yo? Es importante que le enciendan para que nos podamos conocer. Ahorita sí ya todo va, aguanten. Pero desde el primer día les dije yo, enciéndanla para conocernos, para ir bien, ¿ya? Entonces, ya más o menos sabemos quiénes son los que siempre. Giovanni es otro que también siempre está presente. Norma también es otra que siempre enciende su cámara y ahí se queda en la clase. ¿Estamos? Entonces, sí, pues no importa, mire yo dónde estoy. Estoy en la oficina. Y ni modo, pues, no somos trabajadores, pues. Pero ya que a usted le dé pena su trabajo, ahí sí está jodido. A mí me da pena donde trabajo y no importa, ¿sí? Entonces, a la escondida, ¿verdad? Ahí sí está jodido, Yulisa. Así, ay, no le escucho, Lick, no le escucho. ¿Ya? Lick, tengo una duda. Cuénteme. Mire, usted como se había confundido en el convenio, al inicio dijo en el artículo 6 que se pusiera inaplicabilidad. ¿Se equivocó con eso bien? Correcto. No, Gracias. no, bórrelo, por favor. Yo me equivoqué porque yo estaba viendo otro convenio y usted había leído el correcto. Ajá, entonces no le ponemos inaplicabilidad. No, bórrelo. Gracias. Ahí se le pone el de salarial. Ahí pues es correcto, Luis. Es correcto. ¿Estamos? Entonces, miren, pues la verdad voy a tener que redactar 25 preguntas. La verdad que son muchísimas preguntas. No sé qué dicen ustedes. O hacemos, ¿qué? 15 de a 3 puntos y algo cada una. Ay, sí, licenciado, mejor 15 porque si vamos a tener solo una hora, me imagino. Sí, solo es una hora. Sí, Mejor, ¿verdad? sí, yo Mejor. diría. Vaya. Por favor. Sí, dígame pues, porque también tampoco es mi intención saturarlos, ¿verdad? Que ustedes van a responder y nunca se termina el formulario. Entonces, va, lo vamos a dejar, solo que no me cuadra. Vamos a ver si son 50, 10, hombre. 10. 10. A 5 cada una. Ay, no, hombre, muy pocas. La cosa es que si falla, Mejor las 25, Entonces, Lick, mejor a le- mi opinión, mejor las 25. Pues si quieres me confundo todo. Muy buenas tardes, Lick, un Es que saludable. Yo creería ¿qué que tal, mejor Jorge? 15. 5 o 20 por lo 15. menos. 15 o 20. 25, licenciado, porque como usted dice, Pero, nos podemos equivocar y ahí es donde nos va a afectar el punteo. Si las pone muy altas, por ejemplo, uno decía a un compañero que 5 puntos cada una. Imagínese, equivoca uno en 4, 20 puntos de un solo perdido. Ya no llegó a zona. Ya solo tuvimos por querer aprender, es un riesgo, ya sin compañero. ganar. Va, miren, pues hagamos algo. Hagamos algo. Para ni ustedes ni yo, hagámoslas en 20. Lo que pasa es que no cuadran, no me cuadra el punteo. Hmm. Muy bien, Lick. Vamos a dejar en, es que 25 preguntas. Y si no les da tiempo, ese es el Bien, a problema. tiempo, Lick. No, no Sí va les a da ¿Nos ser tiempo. puede dar mejor. un poquito más de Si tiempo, los, licenciado? No va a si ser los Que lo exámenes que por lo pasa es general que, son de 30, Lick. Denos otro poquito de tiempo, Lick. lo que pasa es que el Porque podría reglamento nos ser dice una hora. Ustedes, hoy estoy conociendo a un montón, usted. Hoy estoy encendiendo la cámara un montón que ni siquiera sabía que existía. A mí no, Lick, porque usted me examinó a mí también ya. Miren, pues hagamos algo. Dejémoslo en choquita y voy a ver si se puede ampliar un poquito más, pero no sé. Hoy iniciamos mejor, así como dice Suseli. Iniciar unos 10 minutos antes. Tampoco es que yo le vaya a poner desarrollo la escritura, un acta notarial, a ustedes tampoco, pues, pero si quiero que todos terminen, ya, o redacte un testamento. No, no, no. Entonces voy a meter 25 preguntas a dos puntos cada una y me voy a quedar voy a empezar unos 10 minutos antes, Fernanda, no sé si hay conveniente ahí. Empecemos unos 10 minutos antes.
No, licenciado, no hay ningún inconveniente. Vaya, entonces hagamos eso. Redacte una demanda laboral para la madre. Esta está buena, pero no les va a dar tiempo, entonces, no, viene suave como el amor de mamá, pero vamos a ver también esto, que vi que algunos realmente no lo tenían, no los tenían, entonces eso, hemos tomado nota con Fernando también, no crean. Algunos que llamamos y que ni contestan. Hasta ahorita, Luis, muy tarde, hombre. Yo sí los Va, tenía, Lick, desde que recibimos derecho laboral con usted. me llega, me llega. Va, entonces miren, pues, A Choquita. mí ayer me llegaron mis códigos, licenciado, que me gané. Ah, eso está bueno. Miren, pues entonces 25 preguntas y a 2 quetzales cada una. Y ahí sacamos los 50 puntos. ¿Ya? Cambio por estampitas del No, mundial. De dos. por estampitas del mundial, no sé. Entonces, nos vamos a quedar aquí y mañana iniciamos ahí. Miren, el examen va a ser a cámara abierta, de una vez les digo, nos conectamos, ¿ya? Nos conectamos. Usted enciende su cámara ahí, sí o sí la va a tener. Miren, pues de una vez les digo, busquen un espacio mañana. No me vayan a hacer, fíjese que mi teléfono se me jodió y yo no tengo cámara. Mire, no, de una vez se lo estoy diciendo, ¿sí? Porque las instrucciones es virtual el examen, dentro del horario. Yo voy a usar 10 minutos más bajo mi responsabilidad para apoyarles a ustedes. Pero sí necesito esto, ya sí necesito esto que ustedes me apoyen todos con cámara. Aunque sea como les dije la vez pasada, métanse a un McDonald's y pidan un café y ahí respondan el examen. ¿Sí? Agarren señal de Wi-Fi ahí, vámonos. Lick, disculpe, ¿no? Vamos. ¿Usted ya va a terminar? ¿Qué van? ¿Usted ya va a terminar toda la asistencia? Ahorita se las mandan, no se preocupen. No se preocupen, ahorita se las van a mandar eh, Fernanda por ahí. Entonces, miren, pues les decía yo que todos tenemos que ingresar. No, no me van a decir, Lick, es que fíjese que yo estoy aquí con el teléfono y aquí está la computadora también. Ah, de chivo me quieren hacer los tamales, ¿va? Porque esa onda yo ya sé que en la computadora están viendo todo, el material y el contenido. Y otra cosa, también he cachado que algunos tienen lentes y solo miro que van así de. Y yo me quedo así viendo, cabal me lo agarro. ¿Sí? Entonces, tenga cuidado, tenga cuidado. Ya, ya, tenga cuidado, no se esté confiando, no se esté confiando. Ahí creo que mandaron ya la asistencia. Mañana sin lentes para el chivo, ¿va? No es permitido chivos, no es permitido material cortopunzante, ni nada. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Alguna duda respecto al examen? Entonces vamos a quedar a 25 preguntas. Preguntas generales y con eso nos vamos. ¿Ya? ¿Dudas, señores? ¿No hay dudas? Entonces, vale. Todo bien, Lick. Vaya, nos vamos a quedar aquí entonces. Pasen buena tarde y nos vemos el día de mañana en su examen. Si iniciamos la clase a las 2, vamos a tratar que a la 1:50 esté habilitado ahí para que pueda ustedes iniciar. ¿Estamos? Que Dios les bendiga y nos Muy vemos bien, mañana. licenciado. Entonces, cuídense. Feliz tarde. Bendiciones.